Bien, hermanos, continuamos estudiando la oración modelo del Padre Nuestro y estamos siendo auxiliados por el Catecismo de Hércules Collins. También he incorporado a estos estudios la ayuda del libro Las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro de Arthur Pink. Como bien hemos estudiado, ya hemos visto el preámbulo de la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos. Básicamente hay una combinación que nos mantiene en equilibrio. Dios es nuestro Padre, pero también Él está en los cielos, Él está exaltado. Por tanto, aunque sea nuestro Padre, merece respeto. Y aunque merezca respeto, tampoco tenemos que tenerle terror porque es nuestro Padre. Es una perfecta combinación, un perfecto balance, equilibrio. Ya también estudiamos santificado sea tu nombre, y ese es el objetivo, que el nombre del Señor no sea blasfemado por nuestra culpa, que el nombre del Señor sea santificado en nosotros y que oremos también para que otros también santifiquen el nombre del Señor. La idea de santificar el nombre tiene que ver con que el nombre de Dios, que representa a Dios mismo, o sea, que Dios mismo sea alabado, temido, reverenciado, respetado entre todas las naciones, entre todos los pueblos, tribus, lenguas. ¿Okay? Hoy nos corresponde estudiar acerca de la segunda petición. Recuerden que el Padre Nuestro está dividido en dos secciones. 3 peticiones por un lado y 4 por el otro. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios, con los intereses de Dios. Y son las primeras y las más importantes. Y las últimas 4 tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades. Pero todas nuestras necesidades se sujetan primero a la primacía que debe tener Dios en nuestras vidas. Se sujetan primero a Él, que es lo más importante. Por tanto, cada vez que nos acercamos a Dios en oración, en primer lugar vamos buscando alinearnos con la voluntad de Él. Y en segundo lugar, entonces que Él nos ayude en nuestras necesidades. Pero nuestra primera disposición debe ser nosotros alinearnos con la voluntad de Él. Eso es lo que dice la Escritura. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, más que a nuestra propia vida, dice la Escritura. El que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del reino la hallará. Dice la Escritura que el que amare a padre o a madre o a hijo más que a mí, dijo, no es digno de mí. Por tanto, nosotros tenemos que llegar a este punto en el cual nosotros mismos seamos tenidos en poco cuando nos comparemos con Dios y digamos, Dios primero y yo después. Y esa es la actitud de la oración. Si no llegamos a la oración así, estamos haciendo mal la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho, pero una oración eficaz es esa oración que pone a Dios primero. ¿Okay? Esas oraciones arrogantes del movimiento carismático que ponen a Dios como un títere, declara y decreta que Dios lo va a hacer y el Señor te quiere bendecir y el Señor te quiere ayudar, y la idea es como que Él está a mi disposición, y no, es totalmente al revés. Yo estoy a la disposición y al servicio de Él, y es Él el que gobierna y soy yo el que obedezco. Es Él el Señor, que significa amo, y yo soy el siervo, que significa esclavo. Él es el rey, yo soy el esclavo. Él es el que manda, yo soy el que obedece. Él es el jefe y yo soy la escoria. Y así, esa es la actitud también que debemos tener cuando nos acercamos a Él en humildad. Por eso dice la Escritura que Él mirará con favor a aquel que tiembla ante su palabra y que viene humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la Escritura. Debemos llegar ahí ante su presencia así, con ese sentir de adoración. Hoy vamos a estar estudiando, como ya les dije, la petición venga tu reino. Dice la introducción que la extraje del libro de Arthur Pink. Dice, son 7 peticiones las de la oración. 3 tienen que ver con la causa de Dios y 4 con nuestras preocupaciones diarias. La primera petición, santificado sea tu nombre, tiene que ver con la gloria de Dios mismo. La segunda y la tercera tienen que ver con los medios a través de los cuales su gloria será manifestada y promovida en la tierra. O sea, lo que está diciendo Arthur Pink es que esta petición y la próxima que viene están sujetas a la primera que estudiamos el domingo pasado. La primera, santificado sea tu nombre. Y después te dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Él dice que venga a tu reino y hágase tu voluntad es la manera en la que se santifica el nombre del Señor. O sea, ¿cómo yo puedo santificar el nombre del Señor? Viniendo a su reino y que se haga su voluntad. Cuando su reino se establezca y cuando se haga su voluntad, así es como estoy santificando el nombre del Señor. Y básicamente eso es lo que está diciendo Arthur Pink. Estas 2 peticiones de ahora en adelante son los medios por los cuales vamos a lograr que el nombre de Dios sea santificado. ¿Ok? El nombre de Dios es manifiestamente glorificado aquí solo en la proporción en la que su reino viene a nosotros y su voluntad es llevada a cabo por nosotros. Dios no puede ser honrado por nosotros hasta que voluntariamente nos sometamos a su reinado sobre nosotros. O sea, Arthur Pink está diciendo que en la misma medida que nos sometemos a su reino y hacemos su voluntad, es que el nombre de Él es santificado.
Mientras más sometimiento a Él, más se santifica su nombre. Mientras menos sometimiento a Él, más se blasfema su nombre. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos das el enorme privilegio de dirigirnos a ti y que, Señor, también ahora podamos pedirte que tú te dirijas a nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, hazlo para tu propia gloria y dame, Padre Santo, las palabras necesarias y correctas para explicar bien y edifica a tu pueblo y glorifica tu nombre, porque ese es el propósito por el cual vinimos y no queremos haber venido por gusto a este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Cuál es la segunda petición? Pregunta Hércules Collins en su catecismo, la pregunta 146, y él responde, la segunda petición es venga tu reino, es decir, gobierna en nuestro lugar por medio de tu palabra y tu espíritu, de tal manera que nos humillemos y nos sometamos cada vez más a ti. También preserva y haz crecer a tu iglesia, destruye las obras del diablo y todo el poder que se levante contra tu majestad, frustra y anula todo el consejo que se oponga a tu palabra hasta que finalmente reines plena y perfectamente cuando serás todo en todos. Esa es la respuesta. Básicamente, el catecismo de Hércules Collins dijo que la manera apropiada, según él está exponiendo ahí en su palabra, de rogarle a Dios que venga a su reino, es, en primer lugar, que Él gobierne nuestros corazones de tal manera que nosotros nos humillemos y nos sometamos a Él. Esa es la primera idea. Y la segunda es pedirle a Dios porque Él destruya toda obra del diablo, toda fuerza del mal que se esté levantando contra Él, para que entonces otros también se establezca el reino de Dios en ellos. Básicamente, esa es la idea. Ahora, al examinar los datos de los evangelios, se ve cuán difícil es definir el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Bueno, el evangelio lo define bastante abstracto, por tanto es un poco difícil dar una definición. Ya yo hablé una vez de eso aquí, por tanto he cogido la misma predicación que di aquí hace más o menos 2 años y la he puesto aquí, la voy a leer solamente acerca del reino de Dios. Por ejemplo, el concepto del reino de Dios aparece en el Nuevo Testamento de 4 maneras distintas. En primer lugar, algunos pasajes presentan el reino de Dios con un significado abstracto que tiene que ver con una autoridad real o con un poder de reinar. Por ejemplo, como que alguien diga, este es mi reino en el sentido de que yo soy el que mando aquí. No sé si me entienden. Entonces, en ese sentido, hay varios pasajes de la Escritura en los cuales se habla del reino de Dios no como un lugar terrenal donde tú puedes llegar y mirar aquí que está el reino, sino como una esfera en donde Dios gobierna, en donde Él manda, en donde Él dirige. Por ejemplo, reino. Respecto al concepto básico del término, el reino de Dios en griego, reino se pronuncia basileia. Jesús pronunció al principio de su ministerio que el reino de los cielos se había acercado. Dijo Cristo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentidos y creed, dijo Él. Se acercó. ¿Dónde se acercó? ¿Dónde está ese reino? Y es en ese sentido que te está diciendo que algunos pasajes lo muestran con un significado abstracto, de que el reino de los cielos ya se acercó, ya está entre nosotros, pero lo está dando la idea como la autoridad. Cristo está diciendo la autoridad del reino se ha acercado y Él es la autoridad. O sea, Él es el rey del reino y Él es el que tiene esa autoridad. Por tanto, Él es en su propia persona y en su propia obra está la autoridad del reino. Esto deja claro por qué al anunciar el reino de Dios habló de su misma presencia y su autoridad. Como dijo Orígenes, Jesús es la autobasileia, o sea, Él es el autorreino, o sea, Él es el reino mismo. De ahí que su poder y su autoridad son real y tienen una investidura real. Gracias, Alberto. La mayoría de los eruditos creen que hoy, en el sentido básico de basileia, es la autoridad y los poderes reales de Dios y su derecho a reinar sobre todo el mundo. Y ejemplos de esos son el Salmo 93 y el Salmo 97. Jehová reina, regocíjese en la tierra. O sea, Él tiene una autoridad que se está ejerciendo. Esa es una primera forma. Ahora, otro grupo de pasajes en la Escritura habla del reino de Dios con un significado que tiene que ver como algo que está presente, como algo dinámico que interactúa y actúa en los hombres. Por ejemplo, un segundo grupo de versículos habla del aspecto presente y dinámico del reino, y ya indicamos que la presencia del reino era manifiesta en las obras poderosas de Jesús a favor de los necesitados, pero el propósito del reino era mucho más que la satisfacción de las necesidades físicas. Involucraba también una lucha sin cuartel contra Satanás. Jesús explica que el reino de Dios tiene como fin contrarrestar la autoridad y el poder del reino de Satanás.
Y el hecho de que él mismo puede amarrar o atar al hombre fuerte que es Satanás y saquear sus alhajas o saquear su reino, quitarle súbditos, trasladándolos a su propio reino, demuestra la poderosa presencia de este reino. Por tanto, Satanás está restringido porque el reino de los cielos no está lejos, dijo Cristo, sino que está entre los hombres, dice él. O sea que hay otro pasaje que habla del reino como algo que está presente y como algo que está saqueando el reino del maligno, como algo presente que está enemistado con el reino del mal y están los dos en guerra. Otro grupo de pasajes presenta el reino como una esfera en la cual los hombres entran. Una esfera espiritual, obviamente, en la cual los hombres entran. Por ejemplo, hablando del acceso al reino, dice un tercer grupo de pasajes indica que el reino de los cielos es una esfera en la cual los hombres entran. Aquí se toma en cuenta el aspecto humano del reino. Por ejemplo, miren lo que está diciendo Mateo capítulo 11, versículo 12. Vamos a leerlo rápido. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice de las siguientes maneras. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Se dan cuenta que hay una manera en la que el ser humano puede entrar a ese reino y es arrebatándolo? Miren Lucas capítulo 13, versículos desde el 22 hasta el 30. Lucas capítulo 13, versículos desde el 22 hasta el 30. Jesús dijo: pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: miren esto, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, miren, en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Excluidos de qué? Del reino. ¿Lo ven ahí? Claramente, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lo vuelve a decir, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Lo ven claramente que aquí se está hablando como el reino, como una esfera en la cual los hombres entran, y por eso dice: esfuércense por entrar. O sea que humanamente hablando, desde la perspectiva humana, hay que esforzarse por entrarse. Y eso es lo que se refiere al otro pasaje: con el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Creo que una vez escuché o leí como una especie de ilustración que trataba de ilustrar este pasaje de el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Creo que lo estaban comparando con esta mujer que tenía el flujo de sangre por 18 años. Ella, según la ley, estaba siempre impura. Nadie la podía tocar, ni ella podía tocar a nadie, porque al que ella tocara lo dejaba impuro, y el que la tocara a ella quedaba impura. Por tanto, según las leyes rituales del judaísmo, esta mujer no podía ni relacionarse, ni hablar, ni salir, ni tocar a nadie. Tenía que estar aislada. Dice la escritura que había gastado todo cuanto tenía. Se arruinó la mujer intentando sanarse y fue con todos los médicos y perdió todo el dinero. La única esperanza que le quedaba era Jesús. Y dice la escritura que ella vino y le tocó el borde de su manto. O sea, pero la Biblia dice que Jesús iba caminando con una multitud que lo tenía apretado por todos lados. Y esta mujer, que era impura, tuvo que ingeniárselas para que las personas que la conocían no se dieran cuenta que ella estaba ahí escondida, porque mira, fulana está impura, ay, ahí se hermano, no la toquen. Y ella tuvo que, sabrá Dios, se escondía, tapada, empujando a la gente y tratando de abrirse camino. Y ella no quería tocar a Jesús, quería tocarle el borde del manto. O sea, la mujer tenía que agacharse y tocar por la parte de abajo. No era nada fácil, pero ella tanto dio hasta que lo tocó. Y alguien decía: algo como eso es ser violento para arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Alguien que contra viento y marea dice: esta es la puerta estrecha, por ahí es el camino, pero yo voy a entrar por esa puerta, sea lo que sea que tenga que pasar. Solamente los violentos lo arrebatan. La gente floja: sí, el Señor es bueno, y se queda en su casa y todo eso. Olvídense de eso. Los violentos son los que arrebatan el reino. Y por último, un último grupo de pasajes muestra al reino de los cielos como algo literal, como una consumación real.
Por ejemplo, el último grupo tiene que ver con un aspecto escatológico del reino relacionado con la venida de Cristo y será el momento de la reunión de todos los hijos de Dios del mundo entero. Será el tiempo del juicio cuando el Hijo del Hombre se sentará en su trono. Las ovejas entrarán al reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ellos. Los evangelios no especifican la naturaleza de ese reino, pero será el cumplimiento de las esperanzas proféticas porque se establecerá el reino en la tierra. Y ese será, vamos a decir, que el estado final, cielo nuevo y tierra nueva. Por tanto, hay 4 maneras de ver el reino según las Escrituras. Por ejemplo, uno de ellos es el área de la autoridad. Otro de ellos es como un poder dinámico que actúa entre los hombres. Otro es como una esfera espiritual a la cual los hombres entran. Y otro es como una esfera literal, un reino consumado en donde viviremos con Dios. Ahora la pregunta es, cuando nosotros le pedimos a Dios, venga a tu reino, ¿qué le estamos pidiendo? Porque son 4 formas de ver el reino. Ven tu reino literal, que venga allá para la tierra, o ven tu reino como que venga esa esfera y que los hombres entren al reino, o ven tu reino en el sentido de que ese poder dinámico actúe entre nosotros, echando fuera demonios y todas esas cosas, o venga tu reino, venga tu autoridad. ¿Qué le pedimos al Señor cuando decimos venga tu reino? Teniendo en cuenta que la palabra reino en las Escrituras es todo eso, creo que la oración básicamente es pedirle todo eso. Pedirle porque la autoridad de Cristo sea tangible y presente. Pedirle porque el poder de Él opere en los hombres salvándolos y transformándolos. Y en nosotros también, obviamente. Pedirle también que más personas entren al reino de los cielos. Y pedirle que venga su reino literalmente a esta tierra. Como decía Juan, sí, ven, Señor Jesús. Creo que es en todos los sentidos. Ahora, recuerden que en teología existe esta famosa tensión, que es la tensión escatológica entre el ya y el todavía no. La Biblia entera se mueve en toda esta tensión. Ya estamos en el reino, los cristianos ya estamos en el reino, sin embargo, todavía no estamos en el reino. Ya estamos salvados y perdonados, sin embargo, todavía no estamos salvados totalmente. Ya estamos santificados, pero todavía no estamos santificados. Y así sucesivamente puede decir ya y todavía no, ya y todo por ahí para allá, ya y ya y ya y ya. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, pero todavía no mora plenamente controlando todas las áreas de toda nuestra vida. Todavía no. No sé si me entienden. La Biblia se mueve entre esa tensión. Nosotros ya disfrutamos de los poderes del siglo venidero, pero todavía no estamos en el siglo venidero. Por tanto, esa tensión entre el aspecto presente del reino y el aspecto futuro de él, tanto Juan el Bautista como los otros discípulos estaban perplejos porque el reino no apareció en la forma literal en el tiempo de Jesús. En efecto, el triunfo de Jesús en la cruz, los cristianos lo ven como un hecho escatológico porque su sacrificio confirmado y aprobado por el acto divino de la resurrección, Jesús entonces inauguró el reino sin llevarlo a la consumación. Escuchen esto, el reino de los cielos ya ha sido inaugurado, pero no ha llegado a su consumación. Por tanto, estamos hablando de un reino inaugurado, una escatología del reino inaugurada, pero no consumada. Como ha dicho Kuhlman, se ganó la batalla decisiva, solo se espera la terminación de la guerra. Por eso, Pedro indicó en el día de Pentecostés que los postreros días habían llegado, dijo Pedro, ya llegó y citó a Joel, y ya se podía gozar de las bendiciones y de los poderes del siglo venidero, pero Joel también dice que todos profetizarán y todos me conocerán y todavía eso no ha ocurrido así textualmente. Por tanto, el reino de los cielos sí ya se inauguró, pero no está consumado. Me gusta esta parte de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel un momento para que más o menos yo, a ver si les puedo ilustrar un poco esto que les dije. Vamos a Daniel, capítulo 7. Vamos a leer desde el 9. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismísimo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos.
Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miren esa frase, les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Si usted se ha leído ese pasaje, en este pasaje se está viendo una estatua que es, vamos a decir, un hombre parado que tiene la cabeza de oro, todo el pecho y el abdomen de plata, después vienen las piernas de bronce y abajo los pies, los dedos, los 10 dedos, hay una mezcla de hierro con fango. Dice la escritura que es así mismo. Y dice que se vio una piedra cortada que fue lanzada sobre los pies de la estatua y se rompe la estatua entera y la estatua entera se cae y después sale un monte grande. Ya, y ahí se acaba. Esa es la visión que está viendo Daniel. Ahora, el ángel le explica un poco a Daniel de qué trata la visión. El ángel le está diciendo que la estatua representa 4 reinos, que el primer reino es el de Babilonia, que es la cabeza de oro. Después vendría el imperio medo-persa, después vendrían los griegos, y el último imperio, que es el romano, que es en el que vino Cristo. Cuando Cristo vino, era el imperio romano el que estaba en auge y era el que incluso tenía colonizada a la región de Jerusalén y de Israel. Ese imperio romano es el hierro mezclado con fango. La piedra cortada que rompe ese reino obviamente es Cristo, que desbarata los reinos terrenales. Y después ese monte que sale, de alguna manera, algunos dicen que eso tiene que ver como el reinado de él, como que él va a desbaratar y en su lugar va a levantar un gran monte, o sea, su reino se va a extender y va a ser muy grande. Sin embargo, si ustedes miran en este texto, dice claramente que desbarataron la estatua, lo dice claramente ahí, desbarataron completamente la estatua y dice en el 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio. O sea, habían bestias ahí que habían tenido dominio y se les quitó, pero no las mataron a estas bestias. Dice la escritura que les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Eso es básicamente lo que está intentando decir este párrafo que yo le leí. Cristo ya inauguró el reino, ya destruyó el poder del mal, ya le aplastó la cabeza a la serpiente, ya tiene dominio, toda potestad de los cielos y en la tierra, pero está prolongando el tiempo de los reinos malvados aquí en la tierra porque tiene algún propósito y estamos en guerra. Eso es básicamente lo que está intentando decir. Ahora, quiero dejar bien claro hasta qué punto Cristo fue investido de poder y reina sobre esta tierra, sobre los poderes del mal, sobre las naciones, sobre las huestes espirituales de maldad. Vamos a ir al Salmo 110 y vamos a leer detenidamente el Salmo 110. Esto es, ojo, hermanos, porque el movimiento carismático, por no estudiar, como dice la escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, por no estudiar, ellos básicamente tienen todo esto trafucado. Tú le preguntas a un carismático y para ellos es el diablo el que está reinando y somos nosotros los que estamos oprimidos y hay que estar atando al diablo porque como si el diablo fuera omnipresente y estuvieran en todos los cultos, en todas las escuelas dominicales de todas las iglesias carismáticas, en todas atan al diablo. Todos los que van a las escuelas dominicales de las iglesias carismáticas creen que el diablo está presente ahí en su escuela dominical y por eso lo reprenden. Lo reprenden aquí en Cuba, lo reprenden allá en Chile, lo reprenden en República Dominicana, en todos lados lo reprenden como si el diablo fuera omnipresente. El diablo no es omnipresente. Entonces, la idea que ellos tienen es como que todo es culpa del diablo. Si te enfermaste es culpa del diablo. Si cometiste un pecado fue el diablo el que te tentó. Si te pasó algo malo, ese es el diablo que te puso la traba. Nunca eres tú no eres el malvado, tú no tienes pecado. Es el diablo que siempre te está haciendo tropezar. No, no es ese el testimonio de la escritura. Jesús habló que cuando el hombre comete adulterio, dice que del corazón nacen los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, las maldades. Todas nacen del corazón, salen del hombre, no vienen del diablo. El diablo puede tentar, pero eres tú el que tomas la decisión. No es que el diablo te obligó, porque la Biblia dice que la simiente de Dios permanece sobre nosotros y el maligno no nos puede tocar. Por tanto, a mí el diablo no me puede hacer que yo peque. No puede. Si yo peco es mi culpa, no fue culpa del diablo. ¿Ok? Y eso es obviamente, estas personas hablan así porque ellos, en la cosmovisión de ellos es como que si en vez de la Biblia dice Jehová reina, es como si dirán el diablo reina. Y por eso tenemos con nosotros que estar en ayuno, oración de vigilia, porque el diablo nos va a coger, entonces van a destruir un altar y son 20 días en ayuno y oración.
como si el Espíritu Santo no fuera suficiente. La Biblia dice claramente que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El maligno no me puede tocar, entonces puedo ir a romper un altar. No, espérate, que tengo que ayunar 40 días. ¿En serio? ¿Dónde está tu confianza? ¿En el Espíritu que mora en ti o en la capacidad que tú tienes de pasar hambre? Yo confío en el Espíritu que está en mí. No quiero decir que en algún momento no ayune, pero yo no tengo miedo a eso. Porque es que yo sé que mayor, dice la Escritura, es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero el movimiento carismático tiene más fe en el diablo que en Dios, por la mala enseñanza que procede desde los púlpitos. Miren el Salmo 110 para que ustedes vean cómo está Cristo entronizado. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y ahí termina el Salmo. Ok, vamos a ver qué dice el Salmo. Un poco más detenido. Vamos a empezar por el versículo. Dice que Jehová le dijo a mi Señor. O sea, aquí es Yahweh le dijo a Adonai, y los dos son títulos que se aplican a Dios mismo. O sea, esto es una evidencia de la famosa Trinidad que tanto quieren negar los judíos, pues está en la misma escritura. Yahweh le dijo a Adonai, o sea, Jehová le dijo al Señor, que ese Adonai que está ahí en hebreo en griego es el Kurios, que es el título que se ponía a Cristo. O sea, aquí básicamente tenemos que entender que es el Padre que le está hablando al Hijo. O sea, el Padre le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra. Es lo que enseña la Escritura, que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Hay algunos que dicen que en el hebreo original no dice Adonai, dice Adoní. Y que Adoní es un título de Señor que se le daba a un ser humano, con más razón. Creo que eso incluso apoya y refuerza más la tesis, porque Cristo se sentó a la diestra del Padre después que resucitó y fue glorificado en gloria. Por tanto, hay un ser humano sentado a la diestra del Padre, y ese ser humano es Cristo, es Dios hombre. Es Dios, pero también es hombre. Por tanto, podemos decir Dios está sentado a la diestra de Dios, o hay un hombre sentado a la diestra de Dios también, porque Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo vas a estar sentado ahí, Cristo? Y aquí te está diciendo cuánto tiempo va a permanecer sentado Cristo en ese trono. Te está diciendo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado es el lugar donde se ponen los pies. El trono tenía como un estrado, vamos a decir que como una especie de plataforma donde el rey ponía los pies. Y la idea obviamente es quédate ahí sentado, que yo personalmente me voy a encargar de que todos tus enemigos terminen siendo pisoteados por ti. Ellos van a estar en el estrado de tus pies, se te van a humillar ahí. Yo los voy a derrotar a todos y te los voy a poner debajo de tus pies. Y mira lo que sigue diciendo: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, y dice, domina en medio de tus enemigos. Esa fue la orden que le dio el Padre al Hijo. Acuérdense que aquí hay una conversación intratrinitaria. El Padre está hablando con el Hijo. Le dijo, siéntate a mi diestra, te voy a poner a los enemigos y tú domina en medio de todos tus enemigos. La idea es, te vas a fajar con ellos, pero tú vas a terminar ganando. Tú vas a dominar a todos tus enemigos a tal punto que van a terminar todos debajo de tus pies. ¿Ok? Lo más lindo no es eso, lo más lindo es cómo aplica el Nuevo Testamento el Salmo 110. Déjame decirle que el Salmo 110 es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Miren cómo aplica Pablo. Vamos a ver cómo entendía Pablo el Salmo 110. Miren primero a los Corintios, capítulo 15, versículos desde el 22 hasta el 28. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos desde el 22 hasta el 28. Dice Pablo que la muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, todos los seres humanos, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son todos los que estarán vivificados? Los que están en Cristo, lo está diciendo el texto, no es todo el mundo. Así también en Cristo, ¿sabes? Los que están en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados, o sea, serán resucitados. Pero hay un orden, está diciendo Pablo. Y el orden es el siguiente. Primero es Cristo, porque Él es las primicias. La primicia era una fiesta judía, eso está hablando un lenguaje bien judío para que la gente entienda. Cristo es el primero.
Él es el primero que va a resucitar para vida eterna. Porque Lázaro resucitó, pero resucitó para volverse a morir. Cristo es el primero que resucitó para no morir nunca más. Cristo fue el primero en resucitar para vida eterna. Dice, luego vienen los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Cuando Cristo venga, en la segunda venida, todos los creyentes vamos a resucitar para vida eterna. Dice, luego el fin. Ya, cuando eso ocurra, ya llegó el fin. Cuando Cristo, obviamente que es de quien se está hablando, entregue el reino al Dios y Padre, o sea, Cristo le va a entregar el reino al Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando Cristo le va a entregar el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, todo poder, toda autoridad, toda potencia. Y dice Pablo, ¿por qué? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es preciso, la idea es necesario que Él reine, mírenlo ahí, el reino de Dios. Es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Lo ven ahí? Pablo dice, Él va a terminar aplastando a todos sus enemigos, porque Él es más fuerte y es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es lo que está diciendo Pablo. Miren Efesios, Pablo también de nuevo. Efesios capítulo 1, versículos desde el 20 al 22. Miren lo que dice Pablo acerca de lo mismo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza del poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, todavía en el 20, y sentándole a la diestra? O sea, ese poder de Dios operó en Cristo, levantándolo de entre los muertos, y no solo lo levantó, lo sentó también a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Ahora, cuando lo sentó, ¿sobre quién lo puso? Dice aquí en el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dice claramente, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Se dan cuenta que cuando el Padre sentó a Cristo a la diestra, le dio todo dominio y toda autoridad sobre todo principado? Ahí están los demonios, ahí están los reyes, los gobernantes, las naciones, los pueblos, todo el que está en autoridad, todo el mundo que está en autoridad tiene una autoridad delegada. Dios le ha permitido tener ese rol de autoridad, pero es Dios el que se la ha dado. Dios es el que está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo malo, sino en el siglo venidero seguirá siendo exactamente igual. Y dice claramente que el Padre sometió debajo de sus pies a Él todas las cosas. Entonces yo no veo en la Escritura que sea el diablo el que esté reinando aquí, ni el que sea el jefe de la tribu. El jefe del clan aquí no es el diablo. Aquí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que domina, el que manda, el que está por arriba de todo, es Él. Miren más todavía, miren en Hebreos, capítulo 10, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a leer desde el 12, sí, obviamente. Vamos a leer desde el 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, hay un contraste. El sacerdote siempre está ofreciendo sacrificios, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra. La idea de se sentó, obviamente sentarse a la diestra, que está en autoridad dada por el Padre, pero también la idea es como que Él ya no tiene que hacer más ningún sacrificio, con uno solo le bastó. Hizo un sacrificio y no tiene que estar como nosotros, que es uno tras otro, no se puede ni sentar. Porque es uno tras otro. Acabó con uno y llegó otro. Dale, fulano, hacemos el sacrificio. Hay otro, dale, fulano, y no se puede sentar. Cristo no. Cristo hizo uno y se sentó tranquilo. Se sentó a la diestra del Padre. Y miren el 13. De ahí en adelante, o sea, desde que se sentó, esperando está Cristo. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto? Que el reino de los cielos tiene una guerra campal contra el reino de las tinieblas, que en esa guerra va a terminar ganando Cristo, porque el Padre le prometió al Hijo que todos los dominios, poderes y autoridades están debajo de Él y que todos sus enemigos serían puestos por estrado de sus pies, y que Cristo está reinando. Su reino ya fue inaugurado desde que Él vino, murió, resucitó y se sentó a la diestra,
Y desde ahí, desde la diestra, está el rey del reino en el cual nosotros estamos reinando y saqueando el reino de las tinieblas, sin que nadie le pueda decir qué haces, sin que nadie lo pueda frenar. Por tanto, cuando nosotros le pedimos a Dios, venga tu reino, ¿qué le estamos pidiendo? Señor, ya tú estás sentado a la diestra, ya tú estás ahí, tienes todo poder, todo dominio, toda autoridad. Haz que ese poder, ese dominio, esa autoridad se vea, que yo pueda ver. En primer lugar en mí, como yo me sujeto a tu reino y como yo soy transformado y soy un súbdito, un siervo de tu reino y soy útil a tu reino y a tu causa. Y en segundo lugar, que yo pueda ver en los demás eso, tanto los hermanos de la iglesia como en inconversos, que Dios por ese poder que tiene los traiga y los traslade a su reino y los transforme, así como fuimos nosotros transformados. En segundo y último lugar, dejé el tema más difícil para el final. Antes de pasar a ese tema, voy a recordarles que la gran comisión tiene mucho que ver con esto. Porque cuando Jesús se fue a ir, le dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se fue. Si ustedes notan por qué Jesús los mandó, la respuesta es porque le habían dado toda potestad. ¿Dónde tiene la potestad? Él mismo respondió, en el cielo, pero también la tiene en la tierra. Eso es lo que él dijo. Porque creer que Dios tiene autoridad en el cielo, tú dices, sí, no, pero aquí no, aquí en la tierra es el diablo que está reinando. No fue eso lo que dijo. La autoridad la tiene él. Por tanto, vayan sin miedo. Si yo soy el jefe y el dueño de todo lo que pasa en el cielo y de todo lo que pasa en la tierra. Y cuando vayan, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Váyanse para el fin del mundo, que ahí voy a estar yo con ustedes. Es lo que está diciendo. De hecho, esa palabra, yo estoy con vosotros, es la misma palabra de Emmanuel, Dios con nosotros. El niño que nació, Emmanuel, Dios con nosotros, Él está con nosotros. Y por eso, ya que Él es el Rey en el cielo y en la tierra, podemos ir sin miedo y predicar el evangelio a toda criatura y a bautizar a todos los que se conviertan y a enseñarles todas las cosas. Porque Él está con nosotros y porque Él tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por último, el Catecismo de Hércules Collins decía la respuesta que debíamos orar para que Dios gobierne en nosotros por medio de su palabra, o sea, con su palabra sea expuesta, su palabra nos renueve, y por medio de su espíritu guiándonos, de tal manera que nos humillemos y nos sometamos cada vez más a Él. ¿Sí o no? Y también preserva y haz crecer a tu iglesia, dice claramente, pero miren la segunda petición. Pero también destruye las obras del diablo y todo poder que se levante contra tu majestad, frustra y anula todo consejo que se oponga a tu palabra hasta que finalmente reines plena y perfectamente cuando serás todo en todos. O sea, el Catecismo de Hércules Collins dice, sí, que sea que nosotros que lo veamos en la iglesia, pero también venga tu reino, implica la idea de rogarle a Dios que Él destruya el reino del diablo. Obviamente, si hay dos reinos y los dos están en guerra y yo le estoy pidiendo que venga el tuyo, en cierto sentido esa petición está queriendo decir, pero que este se hunda, que este otro reino se hunda y que venga el tuyo. Por tanto, he dejado para el final las famosas oraciones imprecatorias. La Biblia está llena de oraciones imprecatorias. ¿Qué cosa es imprecar? La Real Academia Española define imprecar como proferir palabras con la cual se expresa el vivo deseo de que alguien sufra algún mal o algún daño. De esta manera, una oración bíblica imprecatoria es un salmo o una porción de un salmo en el cual el salmista expresa su deseo de que alguien sufra o suplica a Dios para que haga caer su juicio severo e implacable sobre algún enemigo. Pregunta, ¿este tipo de oración se puede hacer? Sí se puede hacer. Ahora, el problema es, ¿se puede hacer siempre? La respuesta es no siempre se puede hacer. Esto hay que explicarlo bien porque yo no quiero que nadie lo vaya a malinterpretar. Porque sí se pueden hacer oraciones imprecatorias, pero es que hay que saberlas hacer y saber cuándo se pueden hacer. Por ejemplo, yo encontré algunos patrones más o menos que usted puede mirar para que tú sepas definir cuándo puedo o no elevar una oración imprecatoria.
En primer lugar, dice, aquí tienes algunas características de los salmos imprecatorios. En primer lugar, son parte del clamor por liberación del enemigo. Pregunta, ¿estás pidiendo algo? O sea, esa oración imprecatoria tiene que ver por ser librado de una opresión del enemigo de Dios. Fíjense, hermano, las oraciones imprecatorias se hacen por la causa de Dios. ¿Esa oración imprecatoria concuerda con los planes divinos para los malos? Dios tiene planes divinos para los malos, ¿sí o no? Arderán como la paja, dice la Escritura. ¿Concuerdan? O sea, tú tienes que asegurarte que tú estás elevando una oración imprecatoria por una persona que merece una oración imprecatoria. No es cualquier hermano. No es que ya me cae mal fulano, no es que ya me hicieron 3 o 4 cosas malas y ya voy a hacer una oración imprecatoria. No. Es alguien que uno entiende por su acción, por su reacción tan desmedida, tan profunda, tan evidente, por sus blasfemias contra Dios, que ya merece una oración imprecatoria. Tercero, expresan confianza en Dios esas oraciones. Y cuarto, y esta es la más importante, esa oración imprecatoria está buscando la gloria de Dios. Porque si yo estoy haciendo una oración imprecatoria porque fulano dijo de mí, y dijo 3 o 4 cosas mal de mí, ahora yo le estoy pidiendo a Dios que lo haga tierra a él, no, pero yo no lo estoy haciendo para la gloria, yo lo estoy haciendo porque estoy ofendido, porque yo quiero venganza. No. La oración imprecatoria tiene que buscar la gloria de Dios. Básicamente, Señor, si tú sabes que este reino malvado está operando, destruyendo tú este reino, va a florecer el tuyo, destrúyelo entonces, Padre. ¿Ves? Estoy haciendo una oración que está procurando la gloria del Señor. Eso es una oración imprecatoria. Vamos a explicarlo ahora un poco más. Dice, en esencia, un salmo imprecatorio es una invocación de maldición divina. Ejemplos de estas imprecaciones lo son el Salmo 6, 5, 35, 69 y 69. Vamos a buscar el Salmo. Vamos a buscar el 5, el 6. Vamos a leer algunos de estos para tener una idea de cómo es una oración imprecatoria. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos y endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son malas. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Y miren aquí ya el clamor imprecatorio. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. ¿Lo ven ahí? Es alguien que se está rebelando contra Dios y se le está oponiendo a Dios. Y el salmista que está diciendo que él sí va por la abundancia de Dios, va a entrar en su casa. Él está a favor de Dios, pero esta gente se rebelaron contra ti. Son malos, te lo está diciendo, ya Dios los mire de sus entrañas. Hablan mentira con la garganta, la lengua habla lisonja, son un sepulcro abierto, las entrañas son malas, tienen malos deseos. Por tanto, ya él entiende, no, aquí es justo. Él dice, castiga. Porque ellos se rebelaron contra ti. Y dice el 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. Dice el 6, que también es imprecatorio. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Y miren el Salmo 35, perdón.
Dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos de atrás avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. El ángel de Jehová es Cristo. O sea, que Cristo los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga, porque si sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento, caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta que sí hay oraciones imprecatorias en la Escritura? Por tanto, hay declaraciones de maldición a lo largo de todo el canon bíblico, no solamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús pronuncia ayes sobre las ciudades en donde estaban los líderes religiosos. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, fulano. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo declara anatema a cualquiera que predique otro evangelio. Lo declaró maldito. Que sea maldito todo el que diga otro evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Eso glorifica a Dios? Respuesta sí, porque un falso evangelio extravía a las personas. Pablo declara, y los mártires del cielo le piden a Dios que vengue su sangre en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Quiero que busquen ese texto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Los mártires le piden a Dios que vengue su sangre. Voy a leer desde el 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, estos son gente que las mataron y sus almas están en el altar, allá arriba en el cielo. Dice, y clamaban, no oraban, no estaban orando, estaban clamando a gran voz, le estaban clamando a Dios. ¿Y qué le decían? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Lo ven? Una oración imprecatoria. Le están pidiendo a Dios que ejecute venganza contra gente mala que está matando a gente buena, contra gente del diablo, del reino de las tinieblas, que está matando a gente buena del reino de la luz. ¿Ven? El testimonio, y por cierto, déjeme aclarar que esto que estoy leyendo lo saqué básicamente de 2 páginas de internet, de 2 ministerios que todos nosotros conocemos muy bien, que respetamos. Uno es Coalición por el Evangelio y el otro es Ligonier. El Ministerio Ligonier y Coalición por el Evangelio son los que están diciendo esto, que yo les estoy diciendo. O sea, no fui yo el que lo redacté, los estoy citando a ellos. Dice, el testimonio consistente de las Escrituras afirma la legitimidad de que el pueblo de Dios eleve oraciones imprecatorias en sus oraciones individuales, familiares y corporativas incluso. El fundamento de esta afirmación subyace en la asunción básica de que las oraciones del pueblo de Dios deben estar arraigadas en toda la Escritura. Es obvio, toda la Escritura es útil para enseñar. Por tanto, los salmos imprecatorios también me están enseñando a orar. El Salterio es el himnario y el libro de oración que Dios mismo inspiró y nos enseña en lenguaje de petición y alabanza. Los salmos imprecatorios ayudan a moldear el dolor y la indignación que experimenta el pueblo de Dios en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Fin de la cita. Objeciones. Porque ahí lo pusieron, ¿no? Porque hay gente que objeta. Hay gente que dice, sí, pero bueno, Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Sí o no? Y Cristo mismo lo estaban clavando en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Cristo nos hizo una oración impecable. Eso te lo puede decir cualquiera. Tú decides, es verdad. Tiene toda la razón. Pero, y aquí es donde viene el pero. ¿Qué es más importante? Y le voy a poner el mismo ejemplo que yo les he puesto aquí. ¿Qué es más importante, la iglesia o el pastor de la iglesia? Dígame qué es más importante. La iglesia. ¿Por qué la iglesia es más importante que el pastor? ¿Eh? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo murió por ella y son más que el pastor.
Eso significa que si algún día el pastor le está haciendo daño a la iglesia y llega el momento de las boletas donde hay que votar por el pastor y usted dice, bueno, a ver, él está haciendo daño a la iglesia, pero él es ungido de Jehová, no, yo no puedo votar contra él, pero le está haciendo daño a la iglesia. Si tú le pones que sí a ese hombre, básicamente es como que tú estás diciendo, estoy de acuerdo con que tú sigas machucando y acabando con la iglesia del Señor y estás poniendo a un hombre por encima de la iglesia. Cuando eso ocurre, siempre hay que irse por el bien mayor. Es verdad que hay que amar a nuestros enemigos, pero la iglesia es más importante que una persona. ¿Ya? Y en ese caso, por mucho que usted quiera al pastor, su deber delante de Dios, y si no lo hace el día del juicio, dará cuenta, porque tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguantó la pata también. Si usted sabía que estaba haciendo daño y volvió a votar por él, usted es culpable de que todo el daño que le hizo después. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa. Entonces usted tiene que venir y decir, no, él es el más importante. No al pastor. Ese mismo caso lo podemos aplicar en otro sentido. El reino de Dios. Y hay un enemigo. Es mi enemigo. La Biblia dice que lo tengo que amar. Pero este hombre que es un hombre cualquiera, ya ha hecho tanto daño a la iglesia, por ejemplo, y es tan grande lo que está haciendo que ya llega un momento en que él cruza un límite en el cual, aunque yo lo ame, yo tengo que amar más a Dios que a esta persona. Y yo tengo que amar más el reino de Dios que a esta persona. Y por tanto, ya él merece, porque cruzó un límite que no debe cruzar. Que aunque yo lo ame, porque Cristo me mandó a amar a mis enemigos, debo hacer oraciones imprecatorias porque mi amor por Cristo y su reino tiene que ser más grande que el amor que yo tengo que tener por esa persona. Hermanos, cuando usted le habla a los evangélicos de ahora una oración imprecatoria, dice herejía. Estoy seguro que si muchas personas, y aquí mismo es Atigónico, ven esta predicación mía, dice, Junior está diciendo herejías en la segunda. Le voy a decir a todas esas personas, todos los cristianos hacen oraciones imprecatorias. Todos ustedes han hecho oraciones imprecatorias. Cada vez que usted le pide a Dios que reprenda al diablo, que haga justicia, que no deje que avance el reino de las tinieblas, que castigue al diablo, que frustre sus planes, eso es una oración imprecatoria. Usted le está pidiendo cosas malas para el diablo. Así que cuando ellos oran, Señor, échalo fuera y sácalo de aquí porque no lo queremos y frustra sus planes, Padre, que no pueda, está haciendo una oración imprecatoria esa persona. Entonces, hay que analizar un poco. Recuerden que la Biblia enseña de que nosotros tenemos que dominar todo el consejo de Dios. La Biblia, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Y entonces sí están las oraciones de perdónalo porque no saben lo que hacen, pero también están las imprecatorias. Hay un momento, hay un punto en el cual ya no puedo seguir orando, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ya pasó un límite, ya tengo que empezar a orar imprecatoriamente. El problema es que hay que tener la madurez suficiente como para saber darse cuenta cuándo ya yo puedo empezar a elevar oraciones imprecatorias, que es el serio problema. Como no tenemos todo el conocimiento que deberíamos tener como pueblo de Dios, muchas veces cuando alguien se atreve a hacer una oración imprecatoria, la hace mal, la hace indebidamente. Estos son en casos excepcionales, que quede claro. Conclusiones. En esta segunda petición, se nos está enseñando que le pidamos a Dios que venga a su reino, y esa petición básicamente consiste en que nosotros nos humillemos y nos sometamos al reino de Él, que oremos para que la iglesia también se someta y que oremos para que Dios destruya al diablo y destruya todo el poder que se levanta contra el reino de Dios y que Él frustre y que Él anule todo el consejo que se opone a la palabra del Señor. También hemos aprendido que Cristo ya está reinando, tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra, está sentado a la diestra de la majestad, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y fue una promesa que el Padre le hizo al Hijo, que todos los enemigos de él iban a terminar debajo de sus pies, y le dio la orden, domina en medio de tus enemigos. Por tanto, Cristo ha atado al hombre fuerte, ha atado a Satanás, y el reino de la luz saquea al reino de las tinieblas, y el reino de la luz es más fuerte que el reino de las tinieblas. Y nada, es invencible. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades es la muerte. Aunque venga el martirio, aunque acaben y nos empiecen a matar a todos, igual la iglesia es invencible por una promesa que hay de que ni la muerte podrá parar la influencia y el poder que tiene la iglesia por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios y el evangelio. Por tanto, debemos orar porque venga su reino y se establezca en nosotros, en la iglesia y en los de afuera. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo,
debo recordarles que aquí hablé de que el reino de los cielos es también una esfera en la cual los hombres entran. ¿Cómo tú entras al reino de los cielos? Porque el reino de los cielos sufre violencia, debe ser violento. ¿En qué sentido violento? Violento en el sentido de que debes atreverte a entrar, creerle a Dios, creer en Cristo y arrepentirte de todos tus pecados, depositar toda tu confianza de que la única razón por la cual serás salvo no es por lo que seas capaz de hacer, sino por lo que otro ya hizo, y abandonarte a que la obra de ese otro, que es Cristo, es suficiente para que tú puedas vivir eternamente en el cielo. Y después vivir en consonancia con él. Usted debe vivir lo que usted cree. Si usted cree que usted ha sido perdonado, usted debe vivir sin culpa. Si usted cree que usted ha sido lavado, usted debe vivir sin pecado. Y no es que no pequemos, pero usted no debe practicar ningún pecado. Usted no debe ser una persona que normalmente practica pecado y dice mentiras y hace de todo escondido. No. Si algún día peca, que sea por la debilidad que hay en ti, pero no porque es la costumbre tuya pecar. Crea en Cristo y arrepiéntase de todos sus pecados y Dios le concederá la vida eterna. Vamos a orar.